Yo también voy a empezar a probar con el paté de la casa. el paté de la casa, que entonces la casa era la mesa redonda. Que paté era típico. Es que la mesa redonda, la bienvenida, era el paté de la casa, como el que siguen poniendo hoy en Valdepepe, que es el sitio que hoy nos acoge para sentarnos a mesa y mantel con el 50% de la mesa redonda, que fue un restaurante que marcó una época durante un cuarto de siglo casi en la provincia de Cádiz. Fue un referente del año 86 hasta el año 2010. Margarita López de Carrizosa. ¿Qué Pues tal? sí, encantada de estar aquí con mi sobrino, ¿eh? Esto hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Es que quisisteis recrear la cocina de 50 años antes en Sí. un restaurante, Sí. como se comía en las casas. Sí. Mucha caza, platos tradicionales, mucho producto de la zona, Sí. maridaje, cuando entonces nadie hablaba de maridaje con vinos de Jerez. Yo recuerdo los maridajes con mucho cariño además, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el vino de Jerez. Y recuerdo que yo eso no lo había visto nunca. Claro, los años 80, 90. La primera vez que yo cené en Madrid, en una gran cena el día de Santa Teresa, el día de la gastronomía, y fue todo con vino de Jerez, fue cuando se presentó el famosísimo libro de Lalo, El vino de Jerez en la cocina universal. Entonces, llamó muchísimo la atención. La mesa redonda era como el salón de una casa de Jerez, hombre, con más mesas lógicamente, pero el ambiente, la atmósfera que se respiraba era muy especial, muy acogedora. Estaba puesto con muebles de casa. Sí. La biblioteca la habíamos tenido nosotros en el salón de mi casa en el Hotel Los Cisnes. El sofá también venía de casa, una butaca orejera que todavía la tengo yo ahora. Una mesa baja delante del sofá que venía de la calle Caballero, de casa de mis padres. Llevaba el gusanillo de la cocina dentro, como buen valdespino hermosa, porque eso... Viene de su madre, ¿no? De su suegra. Le vino de su madre, de mi suegra, Sí. que era una magnífica cocinera, y todos sus hijos, mujeres y hombres, lo han sido. Las mujeres desde siempre y los hombres se destaparon en los últimos, después de que José Antonio, Rafael y Miguel, los tres. Y eso llega a una generación, que es José, tu hijo, Llega José. que es el que, bueno, cierra, digamos, La mesa redonda. para abrir Valdepepe, que es un concepto distinto, de tapa, raciones, medias raciones, el ambiente es distinto también, pero que conserva mucho del alma de la mesa redonda. Pues yo creo que sí, conserva la base de la cocina. Sí. O sea, lo que pasa es que, claro, la da un toque más moderno. Nosotros cerramos durante una crisis bastante gorda que hubo, crisis económica en España, porque la verdad es que no se podía mantener. Y claro, él entonces no quería poner una cosa igual. Él estuvo dudando, le ofrecieron una cosa en Panamá, fue a mirarla, no le interesó, miró muchísimos locales. Y yo el día que me dijo que se había quedado con dije, este tío se ha vuelto loco. Porque era un horror. Y después cuando lo vi terminado, digo, es como un milagro. Bueno, nos hemos montado una especie de nave del tiempo y nos retrocedemos 12 años atrás a la mesa redonda para uno de sus platos más sencillos, pero al mismo tiempo más demandados. Las patatas aliñadas de la mesa redonda marcaron época y lo siguen haciendo aquí en Valdepepe. Sí, aquí yo veo que la gente las pide una barbaridad. Y De la hecho, patata, la quiere para él. la patata, fíjate, que viene, no es exactamente una patata troceada, pelada y cocida, sino que es una especie de molde. Sí, pero el molde está hecho con patata Sí, sí, troceado sí, 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 sí. troceado. Y con ibérico. Sí. Ese era el toque de allí de la mesa redonda. Yo nunca lo entendí, pero a la gente le gustaba. Bueno, Margarita, estamos con unas vieiras
Que es también otro de los platos Típico. Eso era... heredados de la mesa redonda. Eso era, vamos, totalmente seña de identidad nuestra. ¿Son unas filas que tienen qué características? Pues mira, se hacen con, o sea, una salsita de ajo, Sí. perejil y un poquito de pan rallado, Sí. y se meten en el gratinador directamente, con lo cual no se hace mucho, ¿ves? Sí. Están lo suficiente nada más para poderla comer, pero Sí. al dente, y con el ajito y el perejil, persillada, que le llaman. De aquí venía gente de todos lados a comer la vieira esta, sí. Que te digo una cosa, que yo en mi casa en la calle Caballero la recuerdo así, ¿eh? Sí. Eso te digo que es comida de las casas de Jerez. En casa de mis padres, Y cocinadas así, tal cual. tal cual. Con aceite, con ajito, con aceite, pan rallado. ajo, perejil y pan rallado. Invitados, tuviste invitados importantes, ¿no? Sí. Pues mira, Ministros. ya empezaba por arriba la reina Sofía, Sí. cuando los Juegos Ecuestres. Sí. Pues ellos vinieron los reyes a inaugurar oficialmente, pero el rey se fue. El rey además ese día no estaba nada contento, estaba de mal humor. Sí. Yo creo que él venía muy esto por su hermana Pilar, doña Sí. Pilar, la infanta. Ya. La quería mucho y como ella era la presidenta de la FEI, entonces, yo creo que se lo había pedido hacía mucho tiempo. Fue el presidente de honor del comité fue el presidente del comité de honor. Pero ese día, yo no sé qué había pasado, pero la reina se quedó. La reina se quedó unos días. Encantadora. Bueno, yo tuve la suerte de una mañana que quiso ir de compras. Tú sabes que había en los juegos en Chapín había como Sí. había tiendas, y ella le encanta ir de compras. Y la acompañé. Mira, tengo un recuerdo maravilloso porque nosotros somos más o menos de la misma edad, un poquito mayor ella, sus hijos son más o menos de la edad de mis hijos, hablando como podía estar hablando con naturalidad. con naturalidad, de la educación de los hijos. Después, pues, ministros también algunos, embajadores, muchos actores de teatro, actrices. Esto lo pedían sobre todo las señoras. Sí. Era un plato muy de las señoras. Muy femenino. Muy femenino. Este es totalmente una salsa que lleva un poco de nata, Sí. o sea que el hojaldre que lo hacíamos o sea, se hacía allí el hojaldre. No se encargaba a ningún sitio. Que ahora los hay muy buenos en Jerez. José Antonio hacía los hojaldres y se tenían allí, luego se rellenaban y se metían al horno. Y este era un plato que estaba siempre en carta, no se podía quitar porque gustaba mucho. Había platos que no podíamos quitar de la carta. Cuando nos sentábamos vamos a hacer una carta nueva, era una lucha, nos sentábamos en casa arriba en el comedor. Y yo, pero es que esto no se puede quitar. Es que si no quitamos nada no podemos poner nada nuevo. O sea, y por eso era que teníamos la carta de caza en otoño, la carta de atún cuando empezaban las almadrabas. Fuimos los primeros en poner una carta de atún. Fuisteis por delante de muchas cosas, sí. La carta de arroces en febrero, que era un mes malísimo, y Cuaresma. Pero una profesión también muy sacrificada. Sí. Llega un momento en el que que cansa. Sí. Sí. Yo hubo una época que me encontré quemada. Sí. Yo al final estaba muy quemada. Bueno, yo tuve la cosa que en el 2001 me fui a trabajar a la organización de los Juegos Ecuestres, con lo cual eso fue una liberación para mí. Y ya cuando yo volví, José Antonio se jubiló. Sí. Y entonces, aunque yo me quedé con la titularidad, pero me ocupaba más de la cuestión cartas, cuentas, vinos mucho. Yo aprendí mucho de vino en la mesa redonda y me encanta. Mira, cuando José se fue a Madrid, trabajaba en Madrid y tal, y su mujer, entonces novia, terminó la carrera, ella hizo empresariales, se empezaron a plantear trabajar juntos y abrir algo
en la sierra aquí, en la sierra de Cádiz. Y yo le dije a mi futura nuera, mira, yo creo que es mejor que no trabajéis juntos, porque yo ya tengo la experiencia y nosotros empezamos muy mayores, cuando vamos mayores, José Antonio tenía 50 años y yo 40 cuando empezamos a trabajar juntos, nosotros sois jóvenes. Primero porque si a él le va mal en un restaurante que monte, tú tienes una colocación y tienes ahí para la familia, seguro. Y segundo, porque hay que tener ya muchos años de experiencia, porque si no, puede terminar cada uno por un lado. Sí. Claro, es un exceso de convivencia 24 horas. Nunca me lo planteé, porque la gente de mi generación, claro, ¿sabes? Era difícil que te lo plantearan. Pero yo hubiera picado billete más de una vez. De hecho, había una cosa que yo hacía, lo hice 2 o 3 veces, que cuando ya no podía más, me iba a Sahara, ¿así? Sola. Me iba al Cortijo de la Plata. Y me pasaba allí 3 días. Y luego volvía. Con las pilas cargadas. Esto es venado, pero este es como estofado. Está buenísimo. Es un estofado de venado. Riquísimo, ¿eh? Qué bien condimentado, con puré de patata, acompañamiento muy clásico. Sí, sí. Está la carne perfecta. Esto es un plato completamente casero, como se puede comer la gente que tenga en su casa venado normalmente, porque tienen coto y congelan. Años después de cerrar la mesa redonda, le cayó a Jerez la primera estrella Michelin con Luz Cocina y Malma, al año siguiente la segunda. ¿Fue en algún momento una posibilidad la de una estrella Michelin? Nunca nos lo planteamos. No. Nunca. Vamos, José Antonio sobre todo, nunca se lo planteó. No le interesaba, o sea, él tenía una gran vocación, había tenido muy buena relación con la guía Michelin, sí. De hecho, los cisnes y tal, habíamos, no con estrella por supuesto, pero estábamos nombrados siempre y tal. Y una vez me vino un inspector de la guía Michelin y era un día que estábamos cerrando, no habíamos tenido casi gente, no sé qué, estábamos Elena y yo, y se fue y teníamos la carta puesta fuera en la ventana, como había que tenerla. Hizo un comentario que a mí, con estos precios, no se puede ir a por una estrella Michelin. Como que era muy barato, ¿no? Porque era baratísimo, o sea, baratísimo. Para la gente que venía de Madrid, decía, pero vosotros estáis haciendo el tonto. Le pasa a Valdepepe también, ¿eh? Bajerés era caro. ¿Se te da bien algún plato especialmente? Aunque te metes poco en la cocina, pero ¿alguno se te haya dado especialmente bien? No sé, los potajes, o sea, los de garbanzo, en mi casa comíamos garbanzo todos los días, y la carne al horno. Bueno, este es el epílogo de un almuerzo con clarísima reminiscencia de la mesa redonda. Y este era el postre fetiche. Bueno, había varios que se mantienen aquí además. Pero esto lo hacía yo, eso sí lo hacía yo. Cherry Trifle. Cherry Trifle. El Cherry Trifle es un postre inglés del siglo XVIII-XIX, cuando ya Inglaterra tenía mucho relación con el Jerez, sí. Ahí Cherry Trifle. Bueno, pues vamos a cerrar con el Cherry Trifle. Vamos a hundir la cuchara con esas capas de bizcocho, de mermelada, bizcocho empapado de crema inglesa, el cream de Jerez, mermelada de fresa, crema inglesa y nata con almendras fileteadas. Riquísimo. Bueno, Margarita, ha sido un placer sentarnos contigo a mesa de mantel hoy en Valdepepe, que es el heredero de un restaurante de una enorme categoría del que podemos disfrutar durante casi un cuarto de siglo. Pero bueno, aquí podemos disfrutar de muchos de los platos que Hombre, yo creo que fomentaron José la leyenda. Está dejando el pabellón de su padre muy alto. Sin duda. Creo que sí. Con su toque personal, con sus innovaciones, con su nuevo estilo. Hay que adaptarse a los tiempos, pero creo que aprendió mucho y lo está
desarrollando bien. Valdepepe es un sitio en Jerez que en relación calidad-precio es absolutamente imbatible. En eso estoy de acuerdo Imbatible. contigo. Viene gente de fuera y no puede entender estos precios. No lo pueden entender. Pero bueno. Que subsista y que ahí siga. Pues fíjate. Pues sí. Muchísimas gracias. Gracias siempre. a ti, Eugenio. Gracias. Lo he pasado muy bien. Igualmente.